conectadas. A ver. Andrea, Daniela, Leticia, Nuri y Yolanda. Bueno, por ahí habían algunos que no se podían conectar, no sé, el mismo cuento de siempre. No comprendo porque unos sí se pueden, otros no. No tienen nunca el enlace a la mano. Si alguien me hace el favor por el chat de compartirle, hay algunos que están pidiendo el enlace. Siempre es lo mismo, de verdad. Le agradezco si alguno de ustedes me ayuda compartiendo por el chat grupal el enlace. Buenas noches, licenciado. Yo pedí el enlace porque se me borró toda la... Bueno, por accidente le di vaciar el chat y se me fue toda la información. Disculpe. Qué cosas, ¿no? ¿Verdad? No tenías respaldo. No, y de ahí tenía otro, pero no me dejaba entrar. Pero ya estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mire, solo recordarles entonces, ustedes ya tienen, ya les llegó, pregunto, ya les llegó el correo indicándole su fecha de evaluación, ¿verdad? Ya les llegó a ustedes, pregunto, Sí, licenciado. Ajá. Tenemos la lista. Es decir, pero ya les llegó el comunicado oficial de fecha y hora, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ok, a mí no me lo han dado, así que no les podría decir si estarían conmigo, porque tal vez a mí me llega, es a partir del 29, del 30, si no me equivoco, a ver, martes 29, creo que iniciamos hasta el 12, 15 de diciembre, de diciembre. Bueno, una de las cosas que solo tenemos pendiente, bueno, tenemos pendiente creo que dos cosas, solo voy a revisar aquí en la página web. Ustedes ya tienen dos laboratorios que tengo que revisarlos mañana porque revisé uno, pero no habilité la nota. Y el dos, creo que no recuerdo, a ver, voy a ver. Sí, creo que sí. Sí, no lo he revisado. Eh, por ser condescendiente y no presionarlos más, les voy a colocar el 19, ustedes deberían hacer el examen parcial, ¿verdad? Entonces se lo voy a hacer bastante corto, por supuesto, de los temas que hemos visto y hemos alojado ahí en la plataforma, para que se concentren en la preparación de, de su evaluación. Pero lo otro que quiero manejar con ustedes, porque queda un solo tema, o sea, de esta clase, queda un solo tema y le voy a decir cuál es el tema exactamente. Si hoy vemos, a ustedes les quedaría es los conflictos. Los conflictos. Entonces, es un tema que preguntan, pero es cortito. Entonces, hoy vamos a hablar de la ética, que es otro tema cortito que preguntan, pero es muy cortito. A mí me gustaría recordarles a ustedes que para llevar a cabo la evaluación, revisen, es una especulación mía, revisen si no tienen nada pendiente que se le vaya a impedir, porque no estoy seguro si le envían la fecha y hora de la evaluación, indistintamente de cualquier situación que estén, documentos, pagos, etc. O al que le llega es porque está, digamos, solvente, no lo sé, pero si ustedes tienen algo pendiente, traten de resolverlo, porque si no, eso se lo van a mover para enero. Y en enero ya no se gradúan, sino como 6 meses después, el acto. Entonces, estén al día con eso para que pues todo este esfuerzo salga efectivo. ¿Ok? Bueno, como tenemos a 8 o 9 personas, vamos a empezar. Pues, los que no se han podido conectar, pues que lo hagan en su momento.
Solo valido acá. eh, logran ver lo que tengo proyectado, ¿verdad? Que dice, Sí, ok, bueno, bueno mire, eh, supongo que esto lo han leído, entonces les voy a dar un resumen de lo que es la ética y la responsabilidad social. Eso va a ser lo que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros hablamos de ética, así como la palabra lo suena, lo dice, la ética eh, es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento o estudia las relaciones del comportamiento entre el bien y el mal de un individuo. O sea, la ética es, ¿somos buenos o somos malos? Esa es la ética. Una rama de la filosofía que estudia las relaciones del bien y el mal de las personas. Entonces, la ética no acepta intermedios. O eres bueno o eres malo, eres blanco o eres negro, abajo o arriba, izquierda o derecha, pero no eres un poquito al medio, no eres marrón, no eres claro, no eres gris. Por lo tanto, es muy difícil ser ético. Es casi imposible ser ético, porque si repetimos el concepto, es una rama de la filosofía que estudia las relaciones del bien y el mal de las personas. Entonces, no le pone una escala, sino si hiciste algo malo, por muy pequeñito que sea, dejas de ser ético. Entonces, ¿por qué yo digo que no somos éticos? Porque, por ejemplo, ¿quién no ha dicho una mentira en la vida? Así sea una mentira pequeñita, de bajo impacto. Entonces, lastimosamente, no somos éticos. Pero hay una salvación. Y la salvación de la ética se llama la moral. Entonces, la moral sigue siendo una rama de la filosofía que estudia las relaciones del bien y el mal, pero toma en cuenta la cultura, las tradiciones, las creencias de las personas. Entonces, por ejemplo, supongamos que, no sé, Mirna, Nuri, Daniel o Yolanda trabajan en la empresa X y hoy llegaron tarde, llegaron a las 9 y entran a las 8 y le dijeron al jefe, jefe, llegué tarde porque además de que había un tráfico y había un choque, cuando me fui al carro, un caucho estaba sin aire. Tuve que ponerme a arreglar el caucho. Por eso llegué tarde. Pero realmente no fue por eso, fue porque anoche se quedaron chateando hasta tarde o viendo la internet hasta tarde y se agotaron y evidentemente no lograron pararse a la hora. Entonces, esa mentira ya me hace no ético, pero resulta que como para mi creencia, yo no dije nada que le hiciera daño a nadie, porque de hecho me quedé un poco más horas en el trabajo y terminé todo a tiempo. Entonces, me considero una persona con moral. ¿Por qué? Porque soy responsable, cumplo con mis actividades, soy un buen colaborador, estoy alineado. Entonces, yo puedo decir, soy una persona con una moral alta. Entonces, esa es la primera diferencia entre ética y moral. Ética y moral. Por otro lado, la ética y la moral se relacionan con algo que se llama las emociones. Una cosa es las emociones, otra cosa son los sentimientos. Entonces, ¿qué son las emociones? Son reacciones neuroquímicas y hormonales que ocurren en mi cuerpo activadas por algo. Ese algo puede ser interno, por ejemplo, un pensamiento, un recuerdo. Entonces, primer evento interno. Segundo evento local. Alguien entró a mi oficina y me preguntó, me dijo algo y reaccioné. Y el tercer evento es foráneo. Alguien me llamó desde México y me dio una noticia y yo reaccioné. Entonces, las emociones no son buenas ni son malas, solo existen. ¿Pero por qué existen? Porque están directamente relacionadas con mis creencias. Antes se llamaba creencias, luego se llamaban paradigmas, es lo mismo, y hoy en día se llama patrones mentales o patrones conductuales. Entonces, ¿de dónde salen esos patrones conductuales? Salen, vienen, se originan desde que yo soy un bebecito, porque desde que soy un bebecito, con el cuidado de mamá, papá,
para algunos la abuela, el abuelo, los hermanos mayores, la madrina, el tío, la tía, etcétera, vamos absorbiendo aprendizajes que se basan en el modelaje de conducta de nuestros supervisores. Por ejemplo, si a mí desde pequeño me enseñaron que al despertarme en la mañana, que después del almuerzo y que después de la cena, antes de irme a la cama, debo limpiarme los dientes, yo lo voy a convertir en un hábito. Entonces, yo puedo estar donde esté, pero yo sé que me tengo que cepillar los dientes. Si en mi casa mi papá le pegaba a mi mamá, ese patrón conductual yo lo voy a tener. Si nadie me explicó que eso no se hace, yo voy a ser violento de grande. Si mi papá me gritaba, entonces yo voy a aprender a gritar. Si mi papá, cuando yo salía reprobado en una nota del colegio, un examen, en lugar de regañarme, me decía, hijo, vamos a revisar qué pasó, vamos a revisar tu método de estudio, vamos a ver dónde están las fallas para que tú la puedas identificar, la puedas mejorar y no vuelvas a repetir eso. Entonces yo voy a ser una persona con un autoestima alta, voy a ser una persona segura de sí misma y una nota no me va digamos, a minimizar mi autoestima. Me voy a sentir verdaderamente útil y ya sé cómo solventar ese examen, esa tarea, ese trabajo. Entonces, los patrones conductuales los hemos absorbido a lo largo de los años. Entonces, la primera etapa, dicen los científicos que hay una pequeña parte que se adquiere en el vientre de mamá. Y ese se va adquiriendo a través, si la mamá tuvo una vida, tuvo un embarazo tranquilo, pues el bebé no lleva sobresaltos, el feto que está ahí. Si no fue así, pues lleva sobresalto. Cuando nació, empecé a aprender a decir pequeñas palabritas, aprendí a caminar, pero si yo tengo un hermanito y mi hermanito tira los objetos, yo voy a aprender a lanzar las cosas. Si mi mamá me enseña a entregarlo en la mano, yo voy a aprender a darlo en la mano. Luego viene la etapa digamos, dentro de la niñez, puede ser edad preescolar, guardería, ahí comienzo a relacionarme con mis amiguitos del colegio, de la guardería, y voy a aprender cosas de la maestra, de los amiguitos. Entonces, por ejemplo, un amiguito hoy le celebraron el cumpleaños y le hicieron una piñata, el niñito va a decir, mamá, cuando yo cumpleaños quiero la piñata, porque le gustó eso, porque es una experiencia nueva y las experiencias nuevas, si le gustan, que son la mayoría, no las rechazan. Luego viene la etapa adolescente, la etapa juvenil, la etapa de adulto y todo lo que yo he aprendido a lo largo y ancho lo tengo sobre mi ceja derecha. Hay una parte del cerebro ahí que se llama lóbulo frontal derecho, de la masa encefálica, ¿verdad? Y entonces yo, debido a cada acción que hay en mi vida, yo voy a tener una reacción. Si Nuri, Daniel o Mirna o cualquiera de ustedes me grita y yo tengo grabado eso ahí, yo les voy a gritar. Si por el contrario ustedes me gritan y yo aprendí que no es la mejor solución, yo le voy a decir, caramba, pero ¿por qué me gritan? Si pudiesen, me lo pudieron haber dicho normal, ¿verdad? No es necesario que me griten, porque mi patrón dice que el grito no soluciona nada. Entonces, esos comportamientos yo los llevo al trabajo, a la oficina. Perdón. Entonces, dependiendo de mis patrones, y ahí van los valores, acuérdense que son creencias que definen el comportamiento de mi vida. Si yo crecí en un ambiente familiar, con amor, con decencia, con buenos modales, pues yo voy a ser un hombre o una mujer de bien, pues. Pero si yo crecí en un ambiente tóxico, yo voy a agarrar el camino indebido. Entonces, en la calle me voy a comportar transgrediendo las leyes y ya sabemos las consecuencias. Entonces, esos patrones yo los llevo a la empresa y se van a desatar, es decir, van a salir a relucir. Entonces, yo puedo ser buen ingeniero, buen doctor, buen arquitecto, buen electricista, lo que sea, pero eso es una competencia técnica, ¿verdad? No se olviden, técnica. Pero la competencia actitudinal es que si tú me gritas, yo te grito y de paso te golpeo. Entonces, la ética, ¿verdad? Como decíamos, es una rama de la filosofía que estudia las relaciones del bien y el mal en el hombre, en cualquier ámbito.
Yo puedo ser buen trabajador, buen técnico, pero soy una persona, por otro lado, agresiva. Entonces, lo más probable es que yo no encaje en esta organización. Y por otro lado, la moral me dice que tiene que ver con las costumbres, las creencias. Entonces, normalmente somos más morales que éticos. Ahora, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué le van a preguntar a ustedes eh, en, en, en la evaluación? ¿Qué le van a preguntar? Un concepto que le pueden preguntar es que es ética, ya lo decíamos, ¿verdad? Le pueden preguntar, ¿hay una diferencia entre ética y moral? Ya la dijimos. Ambas son ramas de la filosofía que estudian las relaciones del bien y el mal. Solo que la ética es cerrada y la moral toma en cuenta las costumbres, las tradiciones, los rituales, las creencias y eso lo suaviza. Ahora, ¿qué otra cosa le pueden preguntar del tema de ética? ¿Qué otra cosa le pueden preguntar del tema de ética? Tomando en cuenta lo que estamos diciendo, le pueden preguntar esto que les voy a decir. Le pueden preguntar, mire, supongamos que usted trabaja en una empresa y usted, por ejemplo, es el contador de la empresa, ¿verdad? Usted es el contador, el que lleva la contabilidad general y usted eh, preparó para este año el pago del impuesto y le presentó a su jefe, al dueño de la empresa, le presentó el esquema, mire, hay que pagar tanto, tenemos hasta tanto, se puede pagar de contado, se puede pagar por parte, ¿verdad? Y llega el jefe y les dice a ustedes, yo no voy a pagar eso porque eso es mucho dinero. Entonces, uno llega y le dice, disculpe, pero es que legalmente es lo que tiene que pagar. No, pero eso es mucho dinero, yo no lo voy a pagar. Pero ¿cómo vamos a hacer? Bueno, le dice el dueño, si tú eres un verdadero contador con experiencia y calidad, tú vas a hacer que ese dinero sea menos. Y si no, bueno, ya tú sabes lo que vamos a hacer. O sea, es una amenaza indirecta. Entonces llega el hombre, todo nervioso, llega a la casa en la noche y le dice a la esposa lo que está pasando. Y la esposa le dice, ¿qué vas a hacer? Él le dice, no sé, no sé, porque si hago lo correcto, pierdo el empleo. Si hago lo incorrecto, quedo con el empleo, pero ¿y cómo queda mi moral, verdad? Entonces llega el día siguiente y cuando va a trabajar, el dueño le dice, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste esto? Le dice, no, mire, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque eso no es ético. Y lo despiden. Él dice, está bien. Yo podría denunciarlo al ministerio, eso puede tardar muchos años, voy a perder dinero. Está bien. Yo, yo asumo mi responsabilidad de perder dinero, pero mantengo mi ética. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le van a hacer? Le van a decir esto, mire. Supongamos que tenemos a un empresario, por ejemplo. Mirna es una empresaria. Yo trabajo en la empresa de Mirna. Y Mirna es muy colaborativa con las comunidades. Por ejemplo, dona computadoras para las escuelas, dona pinturas y paga el trabajo de refracción de las escuelas, hace feria de alimentos para ayudar a los más necesitados, arboriza con los hijos de los trabajadores, tienen planes de arborizar, las tortuguitas al mar, limpieza de calle, o sea, ella en ese aspecto es muy donativa. Entonces le van a preguntar, Mirna González, ¿podemos decir que es una persona ética? Esa es la pregunta. Entonces, cuál es la clave acá? Que están viendo hasta dónde ustedes comprenden lo que es la ética. Porque acuérdense, la ética es el estudio filosófico de las relaciones del bien y el mal. Entonces ustedes van a decir no. Y el jurado va a decir, ¿y por qué no? Si Mirna no le acabo de decir que dona aquí, dona allá y dona por acá. No. El hecho de que ella done no significa que, por ejemplo, pague los impuestos, porque tal vez Mirna hace todas las donaciones, pero no paga lo correcto en impuestos. Entonces, ¿es una persona que promueve las donaciones y la ayuda a otros? Sí. ¿Es ética cancelando sus compromisos fiscales al Estado? No. Por lo tanto, el hecho de que ella sea una persona que genera donación a las comunidades no automáticamente la hace ética. Esa es la respuesta, pero fíjense que la respuesta es
un análisis. Y eso es lo que queda el jurado. La mayoría dice sí. ¿Y por qué sí? Porque está donando. Entonces el jurado dice, pero el hecho de que done no significa que no pueda evadir impuestos. Yo te estoy hablando de lo bonito, pero tú tienes que ver el contexto. Entonces la respuesta en el contexto es, se valora todo lo que da en donación. Pero para ser ética debería cumplir sus responsabilidades, como por ejemplo pagar los impuestos, hacer las retenciones correspondientes, entregar la cuota que le corresponde de AFP y Seguro Social al fisco, aplicar la calidad de vida en el trabajo, no generar discriminación, todo eso entra dentro de la ética y la moral. Entonces, por eso, Mirna, el hecho de que done no la hace automáticamente. O sea, no es una condición sine qua non. Puede donar, pero puede dejar de pagar. ¿Por qué? Porque la donación no es una obligación. El pago del impuesto sí es una obligación. Entonces, ella está actuando bien en lo que no la obligan, pero está actuando mal en lo que sí la obligan. Entonces, por eso es importante eh, que esa respuesta la precise. Porque mire, aquí les pueden preguntar, le pueden formular un par de preguntas nada más. Esa es una, ¿no? Esa es una de las preguntas que le pueden formular. La otra es, defina lo que es ética, defina lo que es moral. Y tal vez una tercera pregunta que le pueden hacer es, ¿qué recomendaría usted para que una organización eh, que carece de los elementos mínimos de ética, de moral y de responsabilidad social pueda encarrilarse hacia eso? Entonces ustedes van a responder cosas como, por ejemplo, bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta acá es eh, cómo estamos llevando a cabo el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Le pueden preguntar, ¿cómo es eso? Bueno, si yo estoy reclutando y seleccionando y contratando solo por competencias y habilidades y destreza, no estoy identificando el nivel de actitud, emociones, valores de una persona. Entonces, yo quiero una organización que practique la ética, la moral, los valores. Yo en el proceso de selección, yo los tengo que identificar. ¿Cómo? Bueno, hay entrevistas conductuales por competencia. Acuérdense que ustedes hicieron ese trabajo. Hay dinámicas del assessment center. Yo puedo enfocar mi assessment center a dinámicas que tengan que ver con valores, con ética, con moral, con justicia, con empatía, con colaboración, porque esos son elementos que forman parte de la ética. Y además de eso, eso sería uno, ¿verdad? Eso sería, digamos, la formación. Lo otro sería el liderazgo. ¿Cómo es eso? Bueno, que los líderes modelen conducta, porque si el problema empieza por los líderes, estamos peor, porque entonces o hay que cambiar eso o hay que cambiarlos a ellos. ¿Les parece que es más fácil cambiar a a los supervisores que no ejercen un liderazgo y que no tienen estas características desarrolladas de la ética y la moral y contratar gente nueva? Por lo tanto, en conclusión, uno de los primeros pasos que uno puede dar es hacer un inventario de competencias, sobre todo actitudinales, de estos temas, ética, moral, valores, etcétera. Y en segundo lugar, plantearse cuáles son los más críticos para dar el primer paso de una capacitación, no digo un programa de capacitación. El segundo paso es, en paralelo, llevar un programa de liderazgo que modele conducta, que yo diga, mira a mi jefe cómo se comporta, entonces él lo hace bien, yo me quiero quedar aquí, yo lo voy a hacer bien. Y en tercer lugar, fortalecer el proceso de incorporación de personas a la organización, es decir, reclutamiento, selección y contratación, donde ya no solamente yo reclute por conocimientos y habilidades, sino que también le sume actitudes, valores, juicio, emociones. Entonces, de esa manera va a poder ingresar personas que, aunque no sean los perfectos, van a tener la mejor disposición para adaptarse a nuestra cultura, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de que la ética forma parte de la cultura. Entonces, básicamente, o por lo general, esos son los temas que más consultan. Es igual lo que vamos a ver la semana que viene, eh, negociación y manejo de incidentes en la organización. Son temas bien cortos, porque acuérdense, donde más se enfocan es en el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. Lo otro que lo vamos a ver el sábado que le van a preguntar y son dos preguntas.
¿Qué es para usted la psicopatología en la organización? Mencióneme las más comunes y cómo funciona. Esas son las dos preguntas que le van a hacer, pero hay que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la responsabilidad social busca, entre algunas cosas, transparencia, cumplimiento de normas, innovación. Por ejemplo, busca eficiencia y rentabilidad, desarrollo sostenible, confianza, reputación. Por ejemplo, innovación. Por ejemplo, cuando salgan los celulares, que las baterías no sean contaminantes del subsuelo. Transparencia, que sea fácil a los entes del Estado identificar el que las inversiones que están haciendo no provienen de acciones ilegales como el tráfico de cualquier producto o servicio prohibido. Eficiencia y rentabilidad, por ejemplo, que mis productos y servicios, sobre todo mis productos, perdón, sean lo suficientemente eficientes de acuerdo a la innovación que acabo de decir al principio y genera menos contaminación. Y por ende soy rentable. Y además de eso, genera una competitividad. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener más fuentes de empleo en mi empresa. Entonces estoy generando responsabilidad social corporativa. Porque en lugar de traer personas del exterior, las tengo acá en el país. Y eso se asocia, por ejemplo, la responsabilidad social a la capacitación. Capacito a las personas para hacerlos más competentes, para darles proyección de crecimiento y por ende van a ser más competitivos y a su vez van a tener más oportunidades de crecer. Cuando se dice desarrollo sostenible, tiene mucho que ver con la eficiencia y es la relación armoniosa entre la empresa y el medio ambiente, la flora, la fauna. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en El Salvador han habido unos casos bien emblemáticos de contaminación de ríos. Entonces, eso entra ahí. ¿Por qué contaminó el río? Por un accidente, pero a los 2 meses volvió a ocurrir el accidente y volvían a contaminar el mismo río. ¿No será una mala práctica? ¿No será que no innovamos? ¿No será que no somos eficientes en nuestro trabajo? ¿No será que los trabajadores no están capacitados? Cuando decimos confianza es la imagen que tú proyectas como organización a, a los, vamos a llamarlo así, a los compradores, a los clientes, ¿verdad? Esa es la confianza. Entonces tú dices, por ejemplo, no es igual comprar un perfume, una colonia, una fragancia, como lo llamen, un extracto, en Simán, que comprarlo, por ejemplo, a una persona que digamos de manera, es una persona trabajadora, pues, trabaja en la calle en un puestito ambulante y vende perfume. Entonces, cuando tú vas a Simán te dice vale 225, por ejemplo, el Carolina Herrera o el Savage o el Tom Ford, y ella lo tiene en $15. Entonces, algunos dicen, oye, pero esta señora los tiene más barato y ahí encima me están robando. No, porque lo que te da Simán es confianza. Este es el original y viene con un certificado. Y si no es así, tú lo traes y te lo cambiamos. ¿Por qué? Porque yo tengo convenio con la casa matriz. ¿Qué tiene la señora? Está asociada a una empresa que del que vale 225 sacan 4 frascos, 5 frascos, porque lo van degradando. Entonces, si el Tom Ford te dura 6, 7, 8 horas en el cuerpo, el de Simán, el de la señora te dura 1 hora. ¿Por qué? Porque tiene componentes químicos que lo hacen subir el volumen, pero baja la calidad de, digamos, del aroma, que es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, no es que la señora, pues digamos, me está robando, es que yo debo ser claro en que no me puede generar la misma confianza. Ahora yo puedo decir, es que no tengo para pagar los 225 del que cobran en Simán. Cuando yo tenga el dinero me lo voy a comprar. Ahorita tengo los 15 y me voy a comprar este y cada ratico me echaré y me untaré ahí, le daré ahí al gatillo para que salga y yo volver a Tom Ford, pues. Entonces, la confianza es algo que me da a mí credibilidad y es parte de la responsabilidad de las empresas. Las empresas deben ser creíbles y cuando tú eres creíble, en ti generan confianza. Tú dices, prefiero pagar más, pero es que ese producto o ese servicio o esa empresa es responsable y tengo la confianza. Imagínense la mala reputación que tienen algunos talleres mecánicos. Cuando ustedes mandan alguien manda a arreglar su vehículo, ¿cómo sé yo que fue algo en el motor y le arreglaron y le cambiaron la pieza a una original y no le colocaron una usada o una china de baja calidad?
Yo no puedo abrir el motor porque ni siquiera sé abrirlo, mucho menos cerrarlo. Entonces, yo confío en la empresa. Si a los 3 días falla, digo, no, esta empresa me robó, pues ya no vuelvo ahí. Entonces, es parte de la responsabilidad social corporativa. Y eso tiene que ver con la reputación y la legitimidad. Es decir, que tú te legitimitas significa que tú eres creíble, que tú tienes, digamos, una imagen valorada en el contexto de la organización. Entonces, por eso le digo, las preguntas van a ser, defina ética, defina moral, defina la diferencia. Y ese ejemplo, si una persona, un ejecutivo, un presidente de una empresa, es muy donativo, ayuda a las escuelas, ¿eso lo hace automáticamente ético? Su respuesta va a ser no. Y le van a decir, ajá, pero explíqueme por qué no, pues. Te van a decir, porque el hecho de que una persona aplique un proceso de donación, que es valorado, donar a los necesitados, eso es un acto loable, ¿verdad? Es algo bueno y qué bien que alguien lo pueda hacer. Pero eso no significaría, o sea, no podemos dar por sentado que a sí mismo va a pagar los impuestos. Ahora, si él dona y él paga los impuestos y él cumple con todo lo establecido en las normativas legales vigentes, sí podemos decir que es una persona que representa una empresa y él con su accionar la hace ética. Él es ético y la empresa se ve como ética y con una alta moral. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que toca el tema de la ética. El resto de los elementos que le coloqué era para su comprensión porque muchas veces confundimos un término con otro y muchas veces justificamos. Entonces, cuando yo justifico, caigo en la moral. Pero ya saben, ser ético así, bueno, dicen algunos que solo Cristo, ¿no? Los que creen en Cristo que vino y no cometió pecado y todo lo demás. Pero como no es un tema que vamos a meter aquí, entonces a todos nos cuesta ser ético, pero muchos sí podemos ser o tener una moral bien alta. ¿Ok? Otra de las cosas que les quería decir, bueno, yo igual lo voy a publicar en la, en el chat, que eh, porque me habían dicho algunos que para el jueves se le complicaba. Entonces se me está ocurriendo, porque mire, al fin y al cabo, pues yo no puedo decir que el que no se conecte es porque no quiere, porque recuérdense que su proyecto es virtual y eso lo dejó claro la universidad. Simplemente esto se lo estamos dando como un complemento, ¿no? Eh, pero su especialización es virtual. Entonces, yo el día 19, el próximo sábado, que es nuestro último día, yo les voy a habilitar el examen. Se los voy a habilitar desde el sábado hasta el domingo para que lo hagan con calma. Va a ser un examen corto, corto porque hay que cumplir con el examen. ¿Okay? Si por mí fuera, no lo hiciera, pero hay que cumplir y eso les sirve de repaso a ustedes. Pero el 19, vamos a hacer el resumen completo de los módulos 1 al 5. Si ustedes me dicen, mira, a nosotros nos corresponde, a la mayoría empezamos el 1, el 2 de diciembre. Oigan, entre la semana del 14 y la semana del 21, dependiendo de mi disponibilidad, yo estaría dispuesto a darle un segundo, perdón, la semana del 21, porque la del 19 vamos a hacer el resumen. La semana del 21, lunes 21 al domingo 27, podríamos hacer un segundo repaso general. Ahí nos tendríamos que poner de acuerdo. Eso nos pondríamos de acuerdo el sábado 19, igual a las 7 de la noche. Porque lo pongo a las 7 porque tengo de 5 a 6 una actividad, de 6 a 7 otra, y entonces a las 7 es que estoy libre. Si alguno le quiere compartir o conoce a alguien, se lo comparte. Yo igual lo voy a dejar en el chat. 19 de noviembre, examen parcial final, repaso general del cuestionario de todos los módulos. Y entre la semana del 21 al 27, uno de esos días le sugeriría cuál tengo libre para hacer un reforzamiento del cuestionario, ¿ok? Y bueno, y evidentemente aclarar cualquier otra duda que ustedes puedan tener. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, licenciado. Dígame. Una consulta. Por ejemplo, en el módulo 1 y en el módulo 2, la licenciada tuvo a bien hacer el parcial oral
y nos conectábamos, ¿verdad? De acuerdo al listado que ella tiene. Y máximo a 10 minutos, pero no sé qué tan, ah, me refiero al tiempo, ¿verdad? Porque es un factor bien, ah, Sí, bien crítico, podría decir. sí, hacerlo oral es una buena idea, no, no hay problema. El tema es el tiempo, porque según ustedes son 33 estudiantes o 32. Si hablamos Sí, de sí, 5 minutos, si hablamos de 5 minutos, estamos hablando de casi 3 horas, 160 minutos más o menos, casi correcto, 3 correcto. horas. Entonces habrá gente que a partir estará terminando, por ejemplo, no sé, como a las 9, 10 de la noche. Entonces, y también tengo lo otro que, o sea, la universidad no me exige que sea oral, lo deja libre, pero el tema es la practicidad, porque otra opción podría ser el domingo, pero bueno, en aras de apoyarlo, yo lo puedo hacer el domingo. La cosa es qué horario tengo yo libre y que ustedes también puedan. Entonces, por eso yo normalmente hago el resumen, pero cuando yo hago el resumen del cuestionario, yo espero que la gente responda. No sea yo solamente el que responda porque es una forma de ustedes ponerse al día practicando. O sea, que yo haga las Correcto. veces del jurado, yo hago las veces de jurado y ustedes las veces de egresados y responden. Y puede responder más de uno, ¿verdad? Y eso les permite a ustedes calibrar cómo están las respuestas y qué cosas pueden fortalecer o qué cosas ya están, digamos, bien claras. Y simplemente lo que amerita es un breve repaso porque ya les queda pocos días para empezar, pues. Sí, sí, correcto. Bueno, de Bueno, todas sí, bueno, maneras, lo podemos revisar, lo podemos revisar. ajá, bueno, yo lo estoy expresando como una consulta, ¿verdad? Tal vez no puede ser viable. De hecho, cuando en el módulo 1 y 2 la licenciada tomaba el tiempo para hacer eso, no, ¿cómo le podría decir? No todos los, am, no todas las personas estaban siendo evaluadas en el mismo día, sino que dividía, ¿verdad? Un grupo, por ejemplo, el día lunes y el día martes el otro grupo. Sí, el detalle es que después del 19 ya han terminado, a Ujú. menos, a menos que se haga del 14. Por lo menos el 14 yo tengo clase hasta las 9 de la noche, sería lunes. El martes creo que está libre, el miércoles está ocupado, el jueves lo tenía o lo tengo con ustedes y el viernes estoy ocupado todo el día. O sea que una opción en todo caso podría ser martes 15 y jueves 17. Adelante, Mirna. Buenas noches, licenciado. Yo le comprendí que nos va a hacer un especial cortito como para ayudarnos a que nosotros nos preparemos para la evaluación oral final, ¿verdad? Eso es lo que yo le comprendí, pero ahorita estoy como esta. No, no, el examen parcial es del módulo 5, que es un requisito que pide la universidad. Ajá, El pero examen, solo el módulo 5, ajá, solo el módulo 5. El examen tradicional, el parcial. Y lo del resumen es, ¿se acuerdan que tenemos más de 100 preguntas? Yo formulo la pregunta, algunos responden y yo luego respondo, digamos, de la manera como quiere el jurado escuchar. Y ahí ustedes proceden a tomar nota, a hacer aclaratorias, ¿verdad? de hecho, Pero en esta creo ¿ah? un video que usted había puesto en su canal que decía simulacro del módulo 1 y de ahí pude encontrar varias respuestas al cuestionario que usted nos ha dado. Estaba bien bonito, bien completo. Pero mi duda es, ¿el parcial va a ser, sí, de este módulo, pero lo va a ser oral? No, no, no. Yo le comprendí a Daniel eh, que yo le comprendí a Daniel y qué bueno que está por ahí. Yo le comprendí
el parcial más, digamos, la misma dinámica para las preguntas. Por eso decía, se nos va a ir mucho tiempo. Porque eh, en todo caso, yo me inclino más por el tema de el simulacro de evaluación oral de todos los módulos. Entonces yo digo, y ese probablemente nos va a tomar más de 1 hora, tal vez nos va a tomar 2 horas. Entonces yo por lo menos digo, vamos al módulo 1. Entonces, pregunta número 1. Entonces ustedes están mentalizados que yo soy el jurado o el que le corresponde en ese momento. Mencione ustedes cómo ha sido la evolución de la gestión de recursos humanos a través del tiempo. ¿De qué le están hablando? De las eras. Entonces ustedes dicen, bueno, se caracteriza porque hay 3 eras. La primera era la era clásica, que iba de 1900 a 1950 y se caracterizaba por esto y por esto. La segunda era de 1950 a 1950, era la neoclásica, se caracterizaba por esto y por esto. Y la tercera era en la que estamos actualmente, que se llama la era de la información o la era actual, se caracteriza porque la persona se ve como un talento, el talento tiene competencia, las competencias pueden ser esto y esto. Ahí está lista la respuesta. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que quede grabado y les sirva a ustedes. Ahora, si alguien me dice, dice Daniel o dice Mirna o Leticia, yo la quiero responder, respondan. Entonces resulta que Mirna respondió bien las 3 eras, pero se quedó corta en la era actual. Yo le digo, para complementar a lo que dijo Mirna, recuérdense que también en la era actual se toma en cuenta el talento humano y cuando hablamos de talento humano significa que una persona tiene competencias y la autoriza para hacer una actividad laboral. Y esas competencias se resumen en básicas, técnicas, blandas y transversales. Entonces, Mirna respondió, yo complementé y quedó grabado. Porque no podemos estar tampoco mucho tiempo divagando en una pregunta porque no vamos a pasar del módulo 2 del 3. Por eso me interesa, por eso yo les di con antelación el cuestionario para que lo respondieran. Porque toda esa pregunta es la recopilación de muchas evaluaciones orales que yo he estado, donde mis colegas preguntan y yo pregunto. Entonces, cada pregunta que hace un colega, yo la anoto y me voy a la base de datos y digo, si ya está, no la coloco. Si no está, la coloco al módulo que corresponde. Por eso ustedes verán que el cuestionario está como un poco, pareciera desordenado, porque ¿qué es lo que hago? Es copiar y meter, porque me interesa es que no se me olvide la pregunta. Entonces yo me la paso en eso. Pregunta y yo voy copiando. Tal vez me doy a la tarea de darle una estructura más ordenada, más segmentada, con bullets, pero por eso le digo, el 95% de las preguntas que le van a hacer están en el cuestionario. Porque siempre las preguntan, siempre. Uno la pregunta en tono fuerte, uno en tono bajo, uno se ríe, uno llora, pero son las mismas preguntas que hace el jurado. Ya tengo unos cuantos años con este proceso, entonces por eso me gusta enfocarme en el cuestionario. ¿Cómo se complementa con lo que ustedes complementan de su plan de estudio? Entonces tienen el cuestionario, tienen su plan de estudio, pues tienen ahí las de ganar, pues. Ahí ya no quedan más que de que le digan aprobado, eso es todo. Buenas noches, licenciado. Dígame. Disculpe que no levanté la mano, no me da la opción. Recapitulando, usted nos va a hacer el examen normal, el parcial que nos corresponde del ciclo del módulo 5, ¿cierto? ¿Cierto? Después de eso, lo que haría con nosotros para ayudarnos es hacer el resumen de todas las preguntas que ya se dieron en todos los módulos y las que salen del cuestionario. De ahí irá la dinámica de preguntas y respuestas y cada quien va a responder y va a dar y si no, no podemos, nos va a estar como, ¿cuál es la diferencia entre eso y lo otro? Y nos vamos a quedar perdiendo el tiempo, no, quien responda, como quién quiere ser millonario, algo así, ¿verdad? Sí, solo que esto debe ser preciso. Exacto. Cuando digo Entonces, preciso es que a mí me interesa que ustedes den la respuesta, pero si no la dan o la dan incompleta o la dan a medias, yo la doy, ustedes toman nota y queda grabado. Y yo la voy a dar como la quiere escuchar el jurado, porque ya los conozco a todos. y nos va a dar Esa como es, también esa orientación, pienso yo, de cómo responder, si no, entonces nos va a hacer esas observaciones y van a quedar grabadas para que nosotros después las repasemos. claro, y el examen del módulo 5, yo estoy diciendo que lo habilito desde el sábado, pero lo cierro el domingo.
O sea, que no, el que no lo quiera hacer el sábado tiene todo el domingo hasta las 11:55 de la noche, ¿verdad? Pero tengo que cumplir en la universidad con el examen parcial. Por eso es que como terminamos el 19, normalmente se hace el último día y yo lo alojo. Pues. Si me preguntan, ahí está alojado y le di ese tiempo, ahí no va a haber problema. Pero sí me gustaría el 19 hacer ese primer, bueno, ese segundo repaso, porque ya habíamos hecho creo que del módulo varios, pero ahora es de los 5 módulos. Entonces sí, yo formulo la pregunta, de repente alguien quiso responder, Cecilia le quiso responder y Daniel respondió primero. Entonces, si yo digo, ok, está bien, es una respuesta asertiva, entonces tal vez Cecilia dice, yo lo iba a decir de otra manera, pero ya tengo la idea. Entonces, porque si digo, cada persona de los 32, 33 responde a la pregunta, llegamos a 4 preguntas del módulo 1 y se nos acaba la noche. Por eso el tema de la agilidad en este proceso. Solo una cosa, dos cosas, y ya finalizo. Creo que se debería de ser como bien puntual a dejar las horas que se va a hacer el resumen, porque muchas veces somos como muy irresponsables y venimos 1:05. Entonces, si usted va a dedicar ese tiempo, como que diga de cuánto a cuántas horas para que estemos ahí y nos comprometamos como compañeros a estar ahí, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué tan probable es que uno de los catedráticos que nos haya dado los módulos sean parte del jurado? Solamente quiero. Ok, la primera, sábado 19 de 7 a 9. Esa es la primera. Sábado 19 de 7 a 9, resumen o análisis, simulacro, preparación para la evaluación oral final en función del cuestionario que les di. 2, muy probable, a algunos de ustedes me lo voy a encontrar, o a más de uno, solo que no me van a poner con todos porque no es ético, ¿verdad? No es que no sea ético, es que es como no es tan transparente. Entonces, pero alguno me lo voy a encontrar. Por eso, cuando a mí a mí me van a dar un listado no de personas, sino de fechas y horarios. Entonces me dice, mira, el 1 de diciembre te toca tantas en la mañana y tantas en la tarde. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no soy el único jurado. O sea, yo soy siempre, normalmente soy presidente del jurado y tengo 2 personas que me acompañan. Pero paralelamente hay otros jurados atendiendo a recursos humanos. Posiblemente hayan, ya le voy a decir, 2 grupos más, 1 o 2 grupos más. Entonces, tal vez a Cecilia, a Yolanda, a Daniel y a Mirna le corresponde el 1 de diciembre. A Mirna le corresponde a las 9, a Cecilia a las 9, a Daniel a las 10 y a Yolanda a las 10. Pero a mí me toca a las 9 con Mirna y Daniel. Y no me toca con Yolanda ni con Cecilia. Eso es lo que puede pasar. Pero siempre me corresponde, por lo menos 5, 6, 7 estudiantes o egresados me corresponden de los que yo atiendo. Entonces, la ventaja, ¿cuál va a ser? Que yo le voy a formular la pregunta como la simulamos en la práctica. Yo no le voy a preguntar otra cosa que no sea lo que está ahí, ni nadie le debe preguntar. Y las preguntas deben ir de menos a más, y eso se deja claro. Yo no puedo empezar preguntando, por ejemplo, por la evaluación del desempeño. Uno empieza, y así lo dice el reglamento, preguntas exploratorias. ¿Qué te pareció la especialización? ¿Cuál fue el módulo que te llamó más la atención? No el que te gustó, porque tal vez te gustaron todos, pero ¿cuál te llamó más la atención? Del módulo 1, ¿qué te gustaría hablarme? O sea, así empieza uno. Bueno, mírenme, a mí me llamó la atención, como le dije, las eras, porque considero que en esta era estas características, y fíjense cómo estamos hoy, aunque pudiésemos mejorar. Okay. Entonces, tal vez vienen unas preguntas, porque no hay preguntas ni fáciles ni difíciles, solo con su nivel de complejidad particular. Bueno, vámonos entonces ahora, en el mismo módulo 1, defíneme qué es misión, visión, valores, y cuáles son los componentes del plan estratégico. Ah, bueno, mira, la misión es el presente, la razón de ser, los valores son las variables que regulan el comportamiento de los trabajadores, la visión es el deseo futurista de llevar a la organización a un estado X, las metas son los grandes hitos a alcanzar, la matriz FODA es un método que permite conocer
la situación interna y externa de la organización, enfocada a todo lo que tiene que ver con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son internas, las debilidades son internas, las oportunidades y las amenazas son externas. Y un plan estratégico es un documento que permite definir las acciones que se van a llevar a cabo en la organización para alcanzar los objetivos estratégicos o metas estratégicas. Así comienza, o así comienzo yo. Entonces, no voy a decir la ventaja, la diferencia es que algunos se sienten como más tranquilos cuando me ven a mí, pero yo soy el 33% de la nota, porque somos tres, ¿verdad? Solo que acordamos siempre que la nota sea consensuada. A Siempre, mí me hay dijeron que personas era que... temible, Lick. ¿Cómo? A mí me dijeron que era temible. Yo no, es que el que te dijo eso mintió. Yo soy un pan de Dios en eso. ¿Por qué? Porque yo parto del hecho de que todos se prepararon. O sea, yo doy el beneficio de la duda. Entonces, y hay 4 criterios, y uno de esos criterios es que uno no busca la perfección de la respuesta, sino la comprensión de la respuesta. Un dato que sí les quiero dar es que hay que hablar en el lenguaje de recursos humanos. Por ejemplo, una chica que muy elocuente ella, me decía, bueno, el proceso de meter gente a la organización. Yo sé que me estaba hablando de incorporar o de atraer personas a la organización, pero eso es meter gente, no es parte del lenguaje. Y se reprobó por el vocabulario, porque ella tenía la idea, pero ¿cómo es posible que en los 5 módulos nadie le haya dicho eso? Porque así como lo decía, tal vez lo escribía. Entonces, meter gente, no, yo meto algo en la gaveta, a ese y meto cosas. Meto las bolsas en la maleta, en el baúl, como ustedes lo llaman. Pero yo incorporo personas, yo atraigo personas, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje hay que usarlo y lo miden. Eh, bueno, los demás ustedes lo saben, competencia, habilidades, destreza, actitud, procesos, etcétera. Pero hay personas que lastimosamente pues fallan en eso. Y hay personas que se encadenan, van a responder las eras y bueno, llegan hasta la edad de piedra, luego llegan a la edad futurista y no precisan. Y el jurado no quiere escuchar eso. El jurado le hace la pregunta precisa para que usted responda de forma precisa. La técnica es, a menos que le digan que no, que toda respuesta tenga un ejemplo. Eso es lo mejor, que toda respuesta tenga un ejemplo sencillito. Eso demuestra que usted conoce la teoría, conoce el proceso y sabe cómo se pudiese ejemplificar una situación como esa. Pero eso lo vamos a ver en el simulacro, lo vamos a retomar. Entonces, repito, el 19 habilito el examen y le doy chance hasta el sábado, hasta el domingo. Segundo, entre 7 y 9 haríamos el resumen. Voy a colocarlo en el chat para que lo sepan y quedaría grabado. Y no hay problema usar la técnica que ustedes dicen. Yo hago la pregunta, ustedes responden. Yo complemento cómo debería ser. No es que la persona lo dijo mal o no sirve, sino que la persona sabe cuál es el complemento. Y así, pues ustedes ya tienen un insumo mejor o más detallado de cómo prepararse para la respuesta. Y listo, después viene la celebración y nada más. Les recomiendo que revisen su internet, que ese día esté pago, que no tengan problemas, que tengan el plan B, que es el celular, tengan descargado en el celular el Teams, estén solos donde lo vayan a hacer, estén solos, que no esté papá, que no esté mamá, que no esté nadie, porque ese alguien me va a generar ansiedad. Y tengan mente positiva. Acuérdense que la ansiedad es cuando una persona ante una situación de temor genera el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una respuesta no organizada de acuerdo a lo desconocido. Me da miedo la oscuridad, entonces me asusto, pero la oscuridad es la ausencia de la luz, prende la luz, pues, enciende el bombillo, la lámpara. Entonces, cuando estoy ansioso, ando temeroso, lleno mi mente de pensamientos negativos, baja mi autoestima, no soy capaz de ver soluciones, no me concentro. Entonces, yo he tenido personas, chicas y chicos, que no hablan,
Y le estoy hablando de ejemplos presenciales. No hablan y se ponen a llorar. Entonces uno le busca el vasito con agua en esa época que era presencial, el vasito con agua. Le decíamos, respira, tranquilo, aquí estamos para apoyarte. Esta es una conversación, porque es una conversación. Por eso es una socialización. Y me tocó una persona que era A1 en clase, A1. Todo era 9.5, 10, 9.5, 10. Y tuve que reprobarlo porque no le salían las palabras. Y se estaba graduando en psicología. ¿Por qué no le sabían? Porque se le salían las palabras porque se llenó de ansiedad. No se preparó emocionalmente, no creyó en sí mismo. Creyó más en el miedo que en sí mismo. Entonces, crean en ustedes. Ahora, si ustedes me dicen, Roberto, es que yo no estudié, yo le digo, tienes muchas posibilidades de salir reprobado. Ahora, si tú tienes una memoria fotográfica, pues no estudie, pasa las hojas y se te graba todo. Pero como no todos tenemos esa memoria fotográfica, tienes que prepararte con un método de estudio. Entonces, pero si ustedes estudian, si lo hacen con convicción, con creencia, y de paso es un título aparte que es una especialización en gestión del talento humano y desarrollo de competencias, ¿cómo no van a pasar? Claro que sí, y con buena nota. Yo digo buena nota después de 9 o 9 en adelante, pero un 8 también es bienvenido, hasta un 7. Pues la gente cuando saca 7 no escucha el 7, escucha es aprobado, porque uno dice eh, que el dictamen es aprobado con una calificación de. Cuando escuchan aprobado, gritan y saltan y no escuchan la nota. No les importa, porque estaban pendientes era de aprobar, no de aprender. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo, señores, que estamos en condiciones de aprobar muy bien. Oigan, de aprobar, pero muy bien. Entonces, yo le estoy dando todo mi apoyo que puedo, sobre todo en mi tema, que es la disponibilidad. Ese es mi tema, la disponibilidad. Entonces, yo hago todo mi esfuerzo en apoyarlo y ustedes hacen su parte. Resultado, aprobado con buena nota. Listo. Ese es lo que tienen que pensar, más nada. Más nada, ¿ok? Bueno, colegas, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Cualquier consulta, bueno, ahí tenemos el chat y vemos qué podemos hacer. ¿Les parece? Gracias. Perfecto. Feliz noche. Bueno, cuídense mucho, descansen y vayan con Dios, pues. Buenas noches. Cuídense, hasta luego. Feliz noche. Cuídense, buenas noches. Chao, nos vemos.